Muy buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener nuestro estudio y nuestro estudio de este capítulo 3 de Daniel, lo voy a dividir en dos partes. La primera parte es del versículo 1 al versículo 15, donde examinaremos cómo el poder enloquece, cómo el poder absoluto y el dinero hace que la gente pierda los estribos y exija una lealtad totalmente incondicional, absoluta, aún a los hijos de Dios. De ahí la importancia de estar alerta. El segundo tema es del 16 al 30. Eso vamos a dejar pendiente para mañana, ¿sí? Vamos a orar a Dios y pedir a Dios que hable a nuestros corazones. Padre, tú eres el Dios de dioses y Señor de señores, el Rey del universo. Tú has dado autoridad y poder terrenal a esta tierra, pero desgraciadamente muchos hombres abusan de esto. Como hijos tuyos, te pedimos discernimiento, entendimiento, para poder saber en qué momento hay que obedecer, amar, interceder, y en qué momento también poder rechazar y poder no aceptar las imposiciones. Gracias, Dios, porque nos has dado tu Espíritu para esta gran tarea. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, mis hermanos, este capítulo es un capítulo muy interesante, mis hermanos. Vamos a leer, como dije, los versículos 1, así rápidamente, al versículo 15 de Daniel 3. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anuncia en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos al son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro del horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre
de mis manos. Qué pasaje tan tremendo. Seguramente es uno de los pasajes más conocidos que usted recuerda también, ¿verdad? Esto sucedió seguramente unos años después de la conquista, después de que ya estos jóvenes estaban creciendo, de que ya estaban trabajando. Ya el rey ahora Nabucodonosor, qué cosa, hermanos. Se había escuchado en el capítulo anterior, había escuchado que él era la cabeza de oro, la estatua que él había soñado. Él representaba esa cabeza de oro, imagínense. Pues se le subió, sí, pero él no entendió que debería de transmitir ese reino. No, al contrario, la respuesta de él, de este hombre, fue el orgullo. Así es, mis hermanos, porque su reino, él debió entender que era pasajero y por lo tanto debía de prepararse para dar ese reino a otros y por lo tanto pues vivir en humildad. Pero no, él se enorgullece y levanta una estatua de oro completamente que representaba o que él era él mismo. Y dice, pues yo soy todopoderoso, yo soy grande. Y ahora voy a convocar a todos los funcionarios, sátrapas, perfectos, gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, magistrados, a todo aquel que trabaja en mi gobierno, tiene que venir a la inauguración y tiene que postrarse cuando escuche esta música. Sí, hermanos, el poder enloquece. Y lo hemos visto con muchos políticos a través de la historia. Con mucha gente que tiene poder, que tiene dinero, lo enloquece. Y no solamente políticos, no solamente empresarios, también líderes religiosos. Hay muchos líderes religiosos, no solamente los que vemos en YouTube, en TikTok, o todos ellos, ¿no? Cristianos, sino también líderes religiosos católicos, musulmanes, budistas y de todo. Ustedes pueden ver esos líderes, cuánto poder tienen sobre la gente para exigir que le den adoración, que se inclinen ante ellos. Es impresionante cómo estos líderes religiosos, incluso hoy en día lo vemos aquí, muchas veces en Estados Unidos, en América Latina, cómo la gente se inclina ante estos apóstoles o falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Y estos exigen eso, porque en ningún momento les da pena y les dices, levántate como Pedro, ¿no? No, ellos permiten que se les bese la mano, permite que se le pongan un tapete nuevo, permite que se le den los mejores lugares, los mejores puestos, los mejores vestimentas, los mejores vehículos y todo, pero exageradamente. Qué bueno, ¿verdad? Y yo creo que hay que considerar a la gente que sirve, como dice la Biblia, y poder considerarlo seriamente. Pero estos líderes religiosos, ahora sí como dicen, se pasan de la raya. Ellos exigen lo mejor de lo mejor. Qué tristeza encontramos que esto ya es desde siempre. Un rey pagano se levanta y exige que todos sus servidores, toda la gente de su nación, de sus hermanos, de su pueblo, le rindan adoración, siendo él también una persona común y corriente. Lo que menciona se me hace muy interesante, mis hermanos, porque menciona repetidamente en el versículo 3, el versículo 7, el versículo 10, en el versículo 15, menciona que cuando escuchen, cada vez que escuchen la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música. Eso es interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no es solamente algo decorativo, no es solamente algo repetitivo. No, hermanos, sino subraya, fíjense bien, subraya el poder humano que organiza, escuche bien esto, cada aspecto de la cultura, el arte, la vida pública, para inducir o para presionar al colectivo, a la gente, al pueblo. Lo que hemos venido hablándoles una y otra vez. No solamente la política, no solamente la educación, sino la música. Pero es importante saber qué estamos escuchando.
porque la música induce a algo, motiva a algo. Es más, ustedes saben que en algunos lugares han prohibido un tipo de música porque está haciendo una, como dicen por ahí hoy en día, apología del crimen o de la maldad o de la muerte. Pero yo diría, ¿cuánto de la música que hemos escuchado es una apología del adulterio? Es un permiso de las relaciones prematrimoniales. Es un permiso y una incitación de las relaciones lésbicas y homosexuales. Así es, mis hermanos. Todo el sistema de Babilonia, música, política, cultura, arte, educación, no se diga, está diseñado para influenciar todo negativo en el corazón de las personas. Que la gente deje de confiar en Dios y se adore a los artistas en lugar de adorarle al Dios Todopoderoso. Que le cante y que le exalte y que tenga en la mente música secular, música pagana, en lugar de música de alabanza y adoración a Dios. Todo está diseñado, mis hermanos, para que el hombre confíe más en otras cosas, en el dinero, en los políticos. ¿Cuántos de los políticos nos dan una miseria? Y ya ahí estamos defendiéndolos a capa y espada. Aún cuando son promotores directos del aborto, de la prostitución, del adulterio, de la muerte, de todo ese tipo de cosas. Y nosotros, por una miseria que nos dan, los adoramos, los defendemos y damos la vida. Es triste. La educación está diseñada también para destruir y para que pongamos la fe, el negocio, las empresas. Empieza uno a tener dinero y empieza a querer comprar lo mejor, lo mejor, lo mejor, para que confiemos más en el dinero y no en las cosas materiales y no en el Dios Todopoderoso. Esto, hermano, nos refleja la realidad de Babilonia. No hay que perder de vista. No hay que perder de vista. ¿Y qué hace este hombre? Dice, yo creo, bueno, está diciendo, yo quiero más bien, que todos se inclinen y me adoren. Ese es el fin, hermanos, de toda la cultura, toda la política, de todo sistema de educación, todo sistema de música. Eso es el fin, no pierda de vista. Que le demos honra y obediencia absoluta a las criaturas antes que el Creador. Y aquí viene también otra vez pastores, apóstoles, falsos profetas que exigen también esa adoración, esa confianza en ellos mismos. Así es, mis hermanos. Yo le animo para que esté consciente y esté alerta de esto. Y no solamente esto, mis hermanos, sino que también dice, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Por qué? Porque también si tú no quieres, va a haber gente que directamente se va a burlar, va a haber gente que directamente te va a acusar. Este está en contra de la educación. Maestro, este no apoya el homosexualismo. Maestro, este no apoya el aborto. El gobierno, este está en contra del gobierno, está en contra de la educación. Siempre va a haber gente que señale y que acuse directamente a los verdaderos hijos de Dios. Vean, yo me pregunto, ¿por qué no señalaron a todos los demás judíos? Porque esto era para todos. Acuérdense que se había llevado un buen grupo de judíos, pero no son señalados todos, sino señalan a estos hombres, sí, obviamente porque eran los más vistos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Tenían puestos importantes y por eso lo señalan, es cierto. Pero también pudieron haber traído frente al rey de Babilonia a muchos otros judíos que tenían otros puestos. Acuérdense que se llevó jóvenes, los había educado, los había puesto en lugares importantes, pero ¿por qué ellos no? Porque ellos prefirieron quedarse callados. Sí, como cuando un joven cristiano en la universidad se queda callada o se queda callado cuando hablan del adulterio, de la fornicación. Como cuando un compañero de cristiano, escuchando chistes, escuchando cosas maliciosas, se queda callado, no dice nada. Así pasa con ellos. Mientras los demás
Mientras los demás están acusando, están riendo y están envolviendo en el ambiente babilónico, los hijos de Dios se apartan a la mejor. Los hijos de Dios defienden. Los hijos de Dios se levantan, a pesar de que sean señalados, pero se levantan porque tienen confianza, porque tienen valores espirituales, pero sobre todo, la presencia de Dios está en sus vidas. Estos jóvenes nos demuestran cómo tenían confianza, pero sobre todo podemos ver en ellos el cuidado que Dios tuvo con ellos, aún en los momentos más difíciles que atravesaron. Esto nos anima, mis hermanos, a reconocer que cuando usted y yo tenemos que levantarnos con respeto y a lo mejor hacernos a un lado ante las críticas o las presiones que tenemos, o sencillamente dar una opinión que sea la que Dios quiere, y aunque no sea tan popular, recordemos que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a proteger. De esa manera, mis hermanos, yo les animo para que sigamos viendo cómo Dios protege a sus hijos, los guarda, los cuida, pero también tenemos que ser esos hijos valientes, confiados en Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.